Bueno, Parrilli y Renova, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo han visto ustedes todo lo que ha tenido que ver en tanto al tratamiento del presupuesto nacional como después todo lo que se desencadenó y que corrió el foco específicamente sobre lo que es el tratamiento del presupuesto y que termina con denuncias de corrupción, carrió con el tema de la Banelco de Cristina, el tortazo de Camaño a Kunkel? A ver, sí, no, me parece que fue una discusión del presupuesto demasiado movida. Me parece que desde la recuperación de la democracia... Bueno, ustedes en la ciudad también está bastante movida la discusión del presupuesto. Ya vamos a hablar de la ciudad, pero... Sí, pero nosotros, sí. Bueno, con Marcelo compartimos este último año, pero sí, desde que por lo menos a mí me tocó ser parte de la legislatura, en la discusión del presupuesto la ciudad tiene una modalidad diferente. Los ministros vienen, es cierto, hay que reconocer. Nosotros venimos votando en contra del presupuesto desde el 2007, sí, pero porque el presupuesto que repite el macrismo, que se da en este presupuesto para el 2011, es una transferencia inmensa de recursos públicos al sector privado. Hay un ejemplo que es el más paradigmático, que es el contrato de la basura. Arrancó en el inicio de la gestión de Macri en 800 millones. Hoy está presupuestado para el 2011 1.500 millones. Se duplicó el contrato y eso mismo no sucedió con los servicios sociales, con la infraestructura escolar, con la infraestructura sanitaria. Se duplicó la transferencia de fondos públicos al sector privado, sí, en un contrato que el Estado no se para como se tiene que parar para defender los intereses de lo que pagamos los impuestos. Sí, como, digamos, el correlato de eso es pretender aumentar el ABL, por ejemplo, ¿no? Que sí, nosotros planteamos que en realidad si la recolección de residuos en la ciudad fuera estatal, no sería necesario aumentar el ABL y además se podría reducir enormemente ese gasto. Pero bueno, evidentemente la posición del macrismo va en sentido opuesto, ¿no? Aunque tienen en realidad el presupuesto nacional y el de la ciudad algunos puntos en común, no prevén pauta de aumento salarial, ninguno de los dos, digamos. El presupuesto en realidad tiende a ser visto en líneas generales como una ley económica o como una discusión económica, aunque quizás sea la ley más política de todas, porque en el presupuesto, a partir de los recursos que se obtienen y cómo se obtienen, claro, uno decide qué sectores beneficia y qué sectores perjudica, ¿no? Si se perjudica todo lo que sea público y se beneficia a lo privado, como ocurre de manera transparente en el presupuesto de la ciudad, o si seguimos igual también, a mi juicio, con una economía bastante atada a los grandes grupos económicos, como se sigue también en el presupuesto nacional, ¿no? Por lo menos a juicio nuestro. Ahora, ustedes como hombre de la política, ¿se puede, bueno, de hecho sí se puede, denunciar tan abiertamente como ha salido nuevamente Lilita Carrió, ha señalado a la Banelco de Cristina, antes fue la de Fernando de la Rúa, ahora es la de la presidenta Cristina, simplemente montándose sobre que me dijeron cuando en realidad no le habían dicho, y después cuando vemos a las diputadas que habían denunciado, habían aclarado que en realidad nadie le había hecho ningún ofrecimiento, mientras a su vez también cierto grupo de periodistas impulsaban que sí, que en realidad se había querido sobornar. Por eso insisto, indudablemente se puede, porque de hecho se hizo, sí, pero me parece que es un daño muy grande que se le hace a todo, incluso este camino de reconstrucción que se viene haciendo respecto a el trabajo en política y tomar a la política como una herramienta de construcción y una herramienta de cambio. No sé cuál es la... Sí, no, a mí lo que más me indigna de esa situación es la idea de la construcción del doble discurso. Digo, nosotros peleamos muy fuerte en la legislatura con una sesión especial y además con declaraciones públicas de todos los bloques transversalmente para lo que fue la pelea del matrimonio igualitario. Sí. Bueno, una de las lobistas más fuertes en contra del matrimonio era Cynthia Houghton. Y Cynthia Houghton traía a la iglesia evangelista de poder muy fuerte en la Argentina haciendo lobby. Traía a la iglesia católica y a obispos de toda la Argentina llamando a los diputados y a las representaciones políticas de esos diputados para que no se votara una ley en el Congreso que nosotros decíamos que era ejercer mayor ciudadanía, igualar derechos, era mejorar la democracia. Me parece que la diputada Houghton en este caso se haya sentido presionada con un llamado que ella misma realizó a otra diputada, me parece por lo menos que es una sobreactuación,
una puesta en escena junto con Lilita Carrió de una situación que no pudieron aclarar cuando fueron a la comisión, y me parece que es un camino que no beneficia a nadie. Me parece que la diputada Houghton claramente se montó a la puesta en escena de Carrió y no pudo fundamentar su denuncia ni un solo minuto cuando la citaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí, de hecho se levantó y se borró. Sí, es decir, al no poder o al no ponerse de acuerdo la oposición en estructurar otro proyecto de presupuesto y hacer una discusión política, se cae en eso, ¿no? Ahora, a nivel nacional, digamos, la no aprobación del presupuesto le genera al gobierno nacional un problema político, pero también un beneficio económico, es decir, le da la posibilidad al Ejecutivo de manejar alrededor de 100.000 millones de pesos libremente, digamos. Es decir, le causa un costo político, pero desde el punto de vista económico, en un año electoral, como ellos, digamos, parte de la oposición dice, bueno, pero eso no ocurre en la ciudad, ¿no? En donde la no aprobación del presupuesto, y lo digo porque se calca bastante el tratamiento del presupuesto nacional a lo que ocurre en la ciudad, porque los partidos van viendo que se hace a nivel nacional y tienden a adoptar una posición similar. En la ciudad, Macri, si no se le aprueba el presupuesto, solo puede disponer de un 5% de la mayor recaudación, es decir, después va a tener que ir sucesivamente a la legislatura a pedir autorizaciones, con lo cual en realidad si no se le aprueba el presupuesto es una derrota política y una complicación económica, ¿no? Ahora, estrictamente lo que tiene que ver con la ciudad, uno puede apreciar que hay mayor recaudación, se han aumentado los impuestos, por más que hayan dibujado, no, en realidad fue una nueva evaluación o que se le ponga el nombre que sea, se han aumentado los impuestos. Se han endeudado más a la ciudad con la excusa de hacer obras que después en definitiva no se terminan viendo esas obras. ¿Qué es lo que contempla el presupuesto 2011 en relación a eso? ¿Más endeudamiento? ¿Qué es lo que plantea como para justificar, por un lado, el aumento que tiene de los ingresos cuando no se termina viendo ni siquiera en salud, en educación, en infraestructura? Sí, lo primero que uno vuelve a encontrar en este presupuesto, que se reitera, como te decía, en los presupuestos anteriores que presentó Macri, primero es un nuevo endeudamiento de casi 1.500 millones. Preocupante, porque la situación financiera de la ciudad en cuanto a su manejo de cuentas ya empieza a tener una situación grave. Es que hay que hacer frente aparte de ese 5.000 millones. Macri recibió el endeudamiento en 700, hoy tiene 5.000 millones de pesos en deuda que después la terminamos pagando todo. Y lo más grave de eso es que cuando uno se pone a discutir el endeudamiento, uno puede acompañar determinado endeudamiento que se refleje en una obra pública que impacte en generaciones, en el desarrollo del subte, en una autopista, en cosas que nos benefician al porteño. No podemos mencionar una sola obra pública, sacando el Teatro Colón y el Arroyo Maldonado, que ya son obras plurianuales que venían desde gestiones anteriores, que Macri nos presente para este nivel de endeudamiento. Y lo otro gravísimo es el aumento de la planta política. Macri recibió 300 funcionarios políticos, hoy estamos casi en 700. Los que nos vinieron a decir que no venían a hacer política, que tenían equipos y que estaban preparados, han designado una cantidad de personajes, ¿no? Entre los que estaba Ciro James, entre los que estaba Abel Pose, entre los que estaba Jorge Palacios, que ganan mucha plata para traer las políticas más viejas, más conservadoras y más retrógradas que en esta ciudad de Buenos Aires se conocen.